trámite trucho, por decirlo de alguna manera, que genera responsabilidades penales en los principales actores de la vida política argentina. Y digo, seguramente termina en tribunales esto. Probablemente, Roberto. Vamos a explicar ahora y a mostrar los documentos que prueban que el gobierno no siguió siquiera los protocolos internos, lo que dictan las leyes para sacar una deuda externa. A ver, ni siquiera pasó por el Congreso el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, pero además de eso, el gobierno no cumplió con otras leyes y los funcionarios actuaron como individuos, no tuvieron la autorización del Estado para ir a firmar el empréstamo más grande de la historia del Fondo Monetario y de la Argentina. Ajá. ¿Sí? Y de la Argentina. Toda esta documentación surge porque el Movimiento de Empresas Recuperadas y el Centro Sin Fin pidieron y presentaron amparos para pedir acceso a la información pública. Lo que requirieron fue toda la documentación relacionada con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque querían saber cómo había estudiado Argentina que se iba a devolver ese préstamo, porque el gobierno tiene que, digamos, antes de sacar cualquier deuda externa, estudiar cómo se va a devolver, y además las autorizaciones que tenían Duhovne, Sturzenegger, Caputo para ir a firmar ante el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? ¿Por qué? Es como si, no sé, en una empresa alguien tiene que ir a firmar y tiene que tener un poder de la empresa para firmar. Si no tiene el poder, el tipo va a firmar en nombre de quién. Claro. ¿Por qué es importante esto, Roberto? Bueno, a ver, en primer lugar, el Ministerio de Hacienda dijo que ya era público, cuando pidieron la información dijeron que ya era público toda la documentación, lo cual era mentira. Lo único que era público era la carta de intención y los memorandos de entendimiento. Pero todo esto es importante para que se resguarde el interés del Estado y no sean los funcionarios los que vayan como individuos a cumplir un rol que no les corresponde. Sí, que el ministro de Hacienda, por ejemplo, pida dinero de más. ¿Por qué se pidieron 50.000 millones de dólares? ¿Por qué se le pidió plata al Fondo Monetario y no al mercado internacional? ¿Por qué se hizo esta acción de esta manera? Bueno, todo eso es lo que tiene que estar justificado antes de que se tome cualquier tipo de decisión dentro del Estado. A ver, si uno necesita resmas de hoja dentro de una mínima dependencia estatal, necesita resoluciones que autoricen a la compra de eso. Imagínate, para pedir 50.000 millones de dólares. De hecho, todo el procedimiento demostró que los 50.000 millones de dólares estaban mal pedidos, porque 2 meses después se amplió a 7.000 millones de dólares más. Entonces, ¿por qué se pidieron 50.000 millones de dólares en un primer momento, Roberto? A ver, vamos a mostrar primero la resolución del Ministerio de Hacienda, que dice que no necesita un decreto porque la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es potestad del Poder Ejecutivo y no necesita aprobación del Congreso Nacional. Esto fue lo que respondieron, lo cual es mentira porque todos sabemos que se necesita autorización del Congreso, pero además no era lo que le estaban preguntando. Lo que le pedían era cuáles habían sido los expedientes que habían creado para pedir esto. Bueno, vayamos a la carta de intención para ver